Ya para concluir esta sección de probabilidades que están asociadas a otros elementos, vamos a ver lo que se conoce como probabilidad condicional. Recuerden que en la sección anterior vimos la probabilidad conjunta y la probabilidad marginal. Bueno, en este caso tenemos la siguiente definición. Tenemos que la fórmula para la probabilidad condicional de que ocurra un evento A, dado que ya ocurrió un evento B, entonces aquí se fijan, ya estamos diciendo que vamos a aplicar dos filtros. Vamos a tener que va a suceder, ¿cuál es la probabilidad de que suceda un evento A dado que ya sucedió un evento B? Entonces son dos separaciones que vamos a tener en nuestro sistema. Entonces, y dice que ya que es sabido que ha ocurrido para algún experimento, es representado por esta notación que tenemos aquí. Entonces vamos a leerlo de esta forma. Vamos a ver qué es la probabilidad de que suceda el evento A, dado que ya se dio el evento B. Y es la razón o la división de las probabilidades conjuntas de A y B dividido entre la probabilidad de B. Si nosotros intercambiamos el orden, lo único que va a cambiar aquí es la división que tenemos aquí abajo. O sea, si nosotros ahora lo interpretamos de esta forma, la probabilidad que suceda el evento B, dado que ya se dio el evento A, ahora vamos a tener esto, va a ser la probabilidad de A y el evento B, dividido ahora entre la probabilidad del evento A. Si se fijan, son las diferencias que podemos ver en este caso. Bueno, vamos a seguir trabajando con el caso que estuvimos viendo anteriormente de estos 500 policías, esto fue en el video anterior, de estos 500 policías que tenían dos filtros aplicados. Teníamos la separación entre los policías que formaban parte de una minoría o no, y además teníamos la clasificación de los policías que habían sido ascendidos o promovidos el año pasado. Entonces teníamos dos filtros. Vamos a continuar con este ejemplo para poder ilustrar estas fórmulas que tenemos aquí. Aquí vemos lo siguiente, que para el experimento de seleccionar uno de los policías de forma aleatoria de aquellos que encontramos en el ejercicio anterior, vamos a definir el evento A como el evento de que el individuo que seleccionamos haya sido promovido o ascendido el año pasado. Ese va a ser el evento A, que el policía haya sido ascendido. Y después vamos a definir el evento B como el evento que el individuo sea de una minoría. Entonces ya tenemos nuestros dos filtros. La probabilidad en conjunto de que suceda el evento A y B se expresa como esta relación que tenemos acá. Ya viendo esta relación, podemos establecer las siguientes conexiones entre estos dos eventos. O sea, 0.04 de nuestros elementos, o sea el 4%, ya si lo ponemos en forma porcentual, va a cumplir con las dos características de que forma parte de que fue promovido el año pasado y además de que forma parte de una minoría. Entonces esa es la probabilidad conjunta que tenemos en este caso. Vamos a ver dos escenarios donde se tienen que interactuar con estos dos eventos A y B. Aquí noten entonces cómo estamos clasificando este diagrama con esta ilustración en diagrama de Venn. Entonces nosotros tenemos estos 500 policías en donde nosotros podemos asociar dos grupos. Primero los que no son minoría y los que sí son minoría. Tenemos acá 350 policías que no forman parte de una minoría y además tenemos 50 de ellos que fueron promovidos. O sea, en total tenemos aquí 400 policías, de los cuales 50 fueron ascendidos el año pasado. Entonces ese es el diagrama. Por otro lado, de los que forman parte de la minoría, tenemos 100 que forman parte de la minoría, pero de esos 100, 20 sí fueron promovidos, como vemos aquí en el círculo verde, y 80 no fueron promovidos y forman parte de una minoría. Entonces, esas son las descripciones que podemos encontrar en este diagrama de Venn. Si nos pasamos de aquí para acá, vemos la diferencia, es lo que habíamos hecho en el video anterior, es que dividimos todas estas cantidades entre 500. Así ya tenemos ahora las relaciones o las proporciones de lo que forma parte este caso. A lo que se refiere esta expresión que tenemos acá, recuerden que el evento A va a ser que el individuo haya sido promovido el año pasado. Es este círculo que tenemos aquí en verde, es esto que está aquí. Y además tenemos que el individuo B forma parte de una minoría.
Si se fijan, lo que intersecta estas dos propiedades, o sea, la probabilidad de A y B, es decir, de que el individuo haya sido promovido el año pasado y que además forme parte de la minoría, es de 0.04, lo podemos ver ahí directamente en este diagrama. Ahora vamos a ver manipulaciones que tienen que ver con las interacciones entre el experimento A y el experimento B. Vamos a ver un par de casos. Aquí nos está hablando de lo siguiente, nos está hablando de la probabilidad condicional que se dé A, dado que ya se dio el evento B. Entonces tenemos la probabilidad condicional de A y B, que está expresada con este 0.04, es este número que ya habíamos visto acá, o sea en la región es este elemento que tenemos aquí. Y después nos dice que dado que ya se dio B, o sea dado que el individuo efectivamente forma parte de una minoría. O sea, lo que nos pregunta aquí es lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que nosotros escojamos a un policía que ya forma parte de una minoría y que además haya sido promovido el año pasado? Entonces, si se fijan, tenemos que considerar estas regiones. Aquí abajo la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de que el individuo haya sido que forme parte de una minoría, es toda esta región que tenemos en azul. O sea, 0.04 más 0.16, o sea, 0.20. Y la probabilidad de que se den las dos condiciones al mismo tiempo es de 0.4. Entonces, si hacemos la operación 0.04 dividido entre 0.20, el resultado es 0.20 también. Si se fijan, es lo que podemos vincular con este caso. Ahora vamos a ver si lo hacemos al revés, si intercambiamos esta región. Recuerden que aquí primero lo que hicimos fue seleccionar a todos los individuos que fueron parte de una minoría. Primero escogimos el evento B y después hicimos cuál es la probabilidad de que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo, de que haya sido promovido y que además forme parte de una minoría. Vamos a verlo de forma inversa. Ahora, por contraste, tenemos lo siguiente: vamos a calcular la probabilidad condicional de que se dé B, o sea, de que el individuo sea de una minoría, dado que se da el punto A, o sea, que el individuo haya sido promovido el año pasado. De la probabilidad de que nosotros tengamos de que el individuo haya sido promovido el año pasado, o sea, la probabilidad de A, es esta probabilidad que tenemos ahora encerrada en esta parte de aquí en rojo. Entonces aquí podemos ver que la probabilidad de A, o sea, de que el individuo haya sido promovido el año pasado, es la suma de estas dos probabilidades que tenemos encerradas aquí. O sea, 0.10 más 0.04 es 0.14, es esto que tenemos aquí. Y la probabilidad de A y B sigue siendo la misma. Noten que aquí estoy intercambiando el orden que tenemos aquí, por eso la fórmula ya es diferente. La fórmula pasada, aquí abajo teníamos la probabilidad de B. Entonces hacemos la división y la probabilidad que ahora nosotros vamos a aislar ahora todos los policías que ya hayan sido promovidos. Ahora, ya que los aislamos, todos los que hayan sido ascendidos, ahora voy a ver de forma aleatoria cuál es la probabilidad de seleccionar un policía que forme parte de una minoría. Entonces ya la probabilidad es del 29% o 0.29 en el formato relativo. Entonces esta es, digamos, una forma de visualizarlo. Vamos a ver ahora un ejemplo diferente ya para ilustrar esta técnica. En este ejercicio tenemos lo siguiente: tenemos que una fábrica recibe piezas de plástico, cubiertas de plástico, de cierto modelo de coche en producción de 3 proveedores. Entonces tenemos la siguiente clasificación. Las piezas defectuosas se presentan en la siguiente tabla. Entonces tenemos 3 tipos de defectos que podemos ver de las muestras que tenemos de los que viene de desperdicio. Entonces vemos aquí que los provenientes de la fábrica 1 vienen en este renglón. Aquí tenemos que de la fábrica 1 hay 30 piezas en total, 3 están rotas las piezas, 20 están dobladas y 7 no tienen pintura. Entonces esa es la clasificación. Después de la fábrica 2 tenemos la misma secuencia, en donde podemos ver que aquí tenemos que de la fábrica 2 son 37. 18 están rotas, 7 están dobladas y 12 no tienen pintura. De la misma forma, podemos ver que de la fábrica 3 es la misma secuencia: 5 están rotas, 10 están dobladas
y 18 no tienen pintura. Por otro lado, si aplicamos el filtro por defectos, tenemos que en total de la fábrica 1, 2 y 3, 26 están rotas, 37 están dobladas y también 37 no tienen pintura. Eso es, digamos, en total, si nos vamos columna por columna. Entonces, si se fijan, tenemos dos filtros. Tenemos el tipo de defecto y tenemos la fábrica de donde viene. Puede ser de la fábrica 1, 2 y 3. Y el tipo de defecto es que esté roto, es que esté doblado o que no tenga pintura. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas que nos hacen en este ejercicio. Dice que si vamos a seleccionar aleatoriamente una cubierta, vamos a determinar las siguientes probabilidades en formato relativo. Recuerden, el formato relativo es nada más hacer la división. Al momento de multiplicar nuestra operación o nuestro resultado por 100 ya se convierte en una forma porcentual. Entonces vamos a trabajar esto en formato relativo. Entonces las preguntas que nos hacen son las siguientes. Entonces en el primer punto que vemos aquí nos pregunta cuál es la probabilidad adjunta o conjunta de que esté rota y que además sea de la fábrica 1. Si nos vamos aquí a la tabla, que esté rota y que además venga de la fábrica 1, es esta probabilidad que tenemos aquí. O sea, si nosotros dividimos esta probabilidad entre 100, este número son 3 piezas de 100, este es, digamos, ya lo que cumple con estas dos condiciones, que esté rota y que venga de la fábrica 1 al mismo tiempo. Aquí el resultado para el ejercicio 1, vamos a poner aquí los resultados, para el ejercicio 1 es de 0.03. Ya ese es todo lo que tenemos que hacer. En el siguiente ejercicio nos pregunta lo siguiente. Ahora vamos a tener la siguiente característica, que esté rota. En el ejercicio 2 ahora me pregunta que la pieza esté rota. Esto va a ser la probabilidad marginal. Que esté rota, recuerden, nos vamos a ir a el margen, o sea, nos vamos a ir aquí a este 26. Entonces, si son 26 piezas, son 26 de 100 en total que tenemos. Entonces vamos a hacer esto de esta forma. Igual todo va a estar dividido entre 100 porque el 100 es mi total. Si tuviera aquí que el total de piezas fuera 400, dividiría entre 400. Entonces por eso estoy dividiendo de esta forma. Entonces aquí tengo 26 entre 100. En el ejercicio 2, aquí tenemos que el resultado es de 0.26. Eso es lo que sigue. Después, en el siguiente punto, me pregunta lo siguiente. Aquí me pregunta que en este ejercicio 3, me pregunta cuál es la probabilidad de que esté doblada y que además venga de la fábrica 3. Es la probabilidad en conjunto que tenemos en este caso. Entonces, que esté doblada y que venga de la fábrica 3 es esto que tenemos acá. Es este número que está aquí en medio, ya cruzando estos dos parámetros. Entonces, en el ejercicio 3 tenemos 10 entre 100, que esto va a ser 10% o punto 1. Si lo hacemos 10 entre 100, pues desde luego esto va a ser 0.1 o 10%. 0.10 o 0.1 nada más. Ese va a ser la siguiente probabilidad. Después, en el siguiente punto, me va a preguntar lo siguiente, voy a ponerlo de esta forma. En el ejercicio 4, ya me pregunta nuevamente por la probabilidad en conjunto, que no tenga pintura. Entonces vamos a irnos a esta parte de aquí. Y que además es de la fábrica 1 o de la fábrica 3. Entonces, se fijan, ahora voy a estar trabajando con la fábrica 1 y la fábrica 3. Entonces voy a estar trabajando con estos dos elementos. Para hacer esto simplemente es la suma. Vamos a sumar aquí 7 más 18. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Tenemos aquí 7 más 18. Y vamos a tener en este ejercicio, en este inciso 4, que la probabilidad de que se cumplan estas dos características es la suma de estos dos, que nos dio 0.25. Entonces en el ejercicio 4 van a ser 0.25. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es la probabilidad de que venga de la fábrica 1 y de la fábrica 3 al mismo tiempo y de que no tengan pintura. Entonces esas son las condiciones de que estamos trabajando aquí. Eso fue el ejercicio 4. Vamos a continuar, vamos a ver el siguiente ejercicio, va a regresar al color rojo. Entonces el ejercicio 5 nos pregunta por la probabilidad marginal de que venga de la fábrica 1. Entonces de que venga de la fábrica 1 es esto que tenemos acá, sin importar los defectos, o sea, puede ser cualquier defecto. Entonces si en total tengo 100 piezas, entonces es 30 de 100, eso va a ser 30% o 0.03.
Aquí claramente lo podemos ver. 30 de 100 es 0.3 o 30%. Entonces en el inciso 5 vamos a tener este punto 30 o 30%. Entonces esto es ya, recuerden, en formato relativo. Vamos a ver el ejercicio que sigue. Tenemos en el siguiente punto, en el ejercicio 6, nuevamente la probabilidad marginal de que sea de la fábrica 2 o de la fábrica 3. Entonces estamos hablando de esta selección de la fábrica 2 o de la fábrica 3. Entonces estamos hablando de la suma de estos dos elementos. Entonces, ¿cuántos tenemos de la fábrica 2? Tenemos 37. De la fábrica 3 tenemos 33. Entonces la probabilidad de que venga de cualquiera de estas dos fábricas es la suma de estos dos elementos. Entonces 37 más 33. Entonces en este caso es el 70% de probabilidad. Recuerden que lo estamos trabajando en un formato relativo. En este ejercicio 6 tenemos lo siguiente. Tenemos en este caso que nos dio un resultado de 0.7 o 70%. Esas eran las probabilidades de forma marginal y adjunta. Ahora vamos a ver la probabilidad condicional. Entonces en este siguiente caso vamos a ver lo siguiente. Tenemos entonces las siguientes condiciones. Para la siguiente expresión tenemos esto, en el punto 7. Tenemos que cuál es la probabilidad de seleccionar una pieza que no tiene pintura, o sea que no tiene pintura, nos vamos a ir a esta parte de aquí, dado que es de la fábrica 2. Entonces esta es la probabilidad condicional. Entonces recuerden que la fórmula nos pide, vamos a ponerle a este el evento A y vamos a ponerle a esto el evento B. Entonces nos pide lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que se dé A dado que se dé el evento, de que ya se dio el evento B? Entonces vamos a ver primero, la fórmula nos decía cuál era la probabilidad de A y B dado que ya se dio la probabilidad de B, que sea de la fábrica 2. Entonces aquí es de la probabilidad de B. Entonces esta fórmula para este caso 7, voy a ponerlo aquí, esto para el 7, va a ser igual a la probabilidad de que se dé A y B. A es de que no tenga pintura y B va a ser que venga de la fábrica 2, o sea, esto que tenemos acá. La probabilidad de A y B es de 12 de 100, vamos a ponerlo aquí, 12 de 100. Y la probabilidad de B, o sea, de que venga de la fábrica 2, es de 37 de 100. Entonces esto es 37 de 100. Si nosotros hacemos esta operación, bueno, se pueden cancelar los 100 si lo hacemos de esta forma. O sea, si lo hacemos, esto es lo mismo que 12 dividido entre 37 si hacemos los extremos. Entonces aquí la probabilidad del ejercicio 7 va a ser lo siguiente. Vamos a tener entonces 12 de 37. Entonces aquí lo voy a poner de esta forma. Vamos a poner aquí 12 de 37. Entonces esta probabilidad es de 32% o 0.32, ya redondeado. Si nosotros hubiéramos hecho esta operación como venía aquí, nos queda exactamente igual. Si se fijan, aquí puedo hacerlo de esta forma. Tenemos aquí 12 entre 100. Y esto a su vez lo voy a dividir 37. Voy a poner aquí otra división. Voy a poner aquí 37 de 100. Entonces si se fijan es lo mismo. Nada más haciendo ley de extremos, o sea, el 100 va multiplicado por el 12 y el 37 por el 100, los 100 se van a cancelar, por eso puedo hacer esta operación. Entonces recuerden que esto es ya la probabilidad condicional. Se tuvo que haber cumplido la primera condición para poder establecer la segunda. La primera condición fue que, ¿cuál es la probabilidad de que la pieza que seleccionemos no tenga pintura? Dado que ya seleccioné todos los objetos o todas las piezas que vienen de la fábrica 2. Entonces es esta fórmula como la estamos viendo aquí. Vamos a ver el siguiente punto, el punto 8. Aquí entonces tenemos lo siguiente. Nos está hablando nuevamente de una probabilidad condicional. La primera condición es que sea de la fábrica 2 dado a que está doblado. Entonces este va a ser el evento A y este va a ser el evento B. Entonces para el punto 8 vamos a tener cuál es la probabilidad del evento A dado que ya sucedió el evento B, que ya está doblado. Entonces la fórmula es la probabilidad de que se dé el evento A y B, así de esta forma, dividido entre la probabilidad de B.
Eso es lo que tenemos aquí, la probabilidad de que se dé B. Entonces la probabilidad de A estamos hablando de que sea de la fábrica 2, entonces estamos hablando de este. Y el evento B es que esté doblado, entonces estamos hablando de este punto que tenemos aquí. Entonces la probabilidad de que se dé A y B es de 7 de 100. 7 de 100. La probabilidad de B, o sea de que esté doblado, es de 37 de 100. 37 de 100. Entonces aquí si hacemos los extremos nuevamente es 7 entre 37. Aquí como podemos darnos cuenta, este es el inciso 8. Lo podemos hacer así completo con todas las fracciones como vienen, o podemos utilizar ya la ley de los extremos para simplificar. Entonces este es 7 de 37. Entonces la probabilidad de que suceda esto, ya redondeado, es de 0.19. Esa es la probabilidad condicional para el punto 8. Recuerden que primero ya seleccionamos todos los que están doblados y después de ahí voy a seleccionar cuál es la probabilidad de que venga de la fábrica 2. Entonces, si se fijan, estoy trabajando con estoy aislando estos. Ya voy a hacer toda mi separación de esta forma. Entonces primero hicimos esta separación, tomé todos los que están doblados primero, separé entonces, y después vi cuál es la probabilidad de que viniera de la fábrica 2. O sea, ya estoy seleccionando estas 37 piezas. Aparte, ya me estoy olvidando de las otras que están rotas o de las que no están pintadas. Ya les estoy eliminando esto de esta forma, estoy eliminando estos. Y ahora nuevamente voy a hacer el sorteo. Voy a tomar aleatoriamente y voy a ver cuál es la probabilidad de que este nuevo sorteo de estas 37 piezas que selecciono, cuál es la probabilidad de que venga de la fábrica 2. Entonces es pues 7 de 37. Eso es lo que estamos viendo en esta parte de aquí. Vamos a ver el último inciso ya para concluir hoy. En el punto 9 tenemos que lo siguiente nuevamente son probabilidades condicionales. Vamos a ver la probabilidad de que esté rota dado a que viene de la fábrica 1. Entonces este va a ser el evento A y este va a ser el evento B. Entonces nos estamos enfocando a que esté rota y que venga de la fábrica 1. Entonces estamos hablando de este evento que está dado aquí, dado a que ya sabemos que es de la fábrica 3. Entonces estamos hablando de esta región que está en esta parte. O sea, vamos a eliminar las piezas que vienen de la fábrica 1 y 2. Entonces ahora ya solamente estoy trabajando con estas 30 piezas. De la fábrica 1 ya me llega este lote y sabemos que algunas van a estar rotas, algunas van a estar dobladas y otras no van a tener pintura. Entonces yo quiero ver cuál es la probabilidad de que esté rota dado a que viene ya de la fábrica 1. Entonces recuerden la fórmula, la probabilidad que se dé el evento A dado a que ya se dio el evento B. Entonces la fórmula, recuerden, es la probabilidad de que se dé A y B dividido entre la probabilidad de B, dividido en la probabilidad de B, o sea que ya se haya dado el evento B. La probabilidad de A y B, o sea de que esté rota y que venga de la fábrica 1, es de 3 de 100. 3 de 100 cumplen con esa característica. Y la probabilidad de B, o sea la probabilidad de que venga de la fábrica 1, es de 30 de 100. 30 de 100. Entonces, si hacemos nuevamente ley de extremos, esto es 3 de 30 y esto es 10% o 0.010, 0.1. Ajá. Eso es lo que podemos ver en este último resultado. Entonces, si nosotros aislamos y podemos ver cuáles son las condiciones dependiendo de nuestra tabla que nos interese, podemos seguir trabajando con la variable de interés. En este caso, pues ya tenemos estas secuencias de esta forma y así ya podemos establecer lo que es la probabilidad condicional. Entonces en este ejercicio ya concluimos con las tres probabilidades que hemos estado viendo hasta este punto: la probabilidad conjunta o la probabilidad adjunta, la probabilidad marginal y la probabilidad condicional. Son los tres tipos de probabilidades que podemos asociar a este tipo de ejemplos. Recuerden que aquí en este ejercicio nos está pidiendo los resultados en formato relativo. Entonces no hace falta multiplicar por 100. Si nos lo pidiera en formato relativo, nada más se multiplican estos resultados por 100. Pero en este caso nos lo está pidiendo de esta forma, como lo vimos en este caso. Bueno, con esto concluimos el día de hoy. Más adelante vamos a ver otras características y otros teoremas que se pueden extraer con este tipo de probabilidades.